¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones tardan en recibir respuesta? A veces parece que el cielo guarda silencio, pero la realidad es que Dios siempre escucha. En Jeremías 33:3 nos asegura: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Esta promesa no solo confirma que Dios oye cada oración, sino que también nos revela que Él está dispuesto a mostrarnos más de lo que podemos imaginar cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. Hoy exploraremos cómo podemos alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios para ver respuestas más rápidas a nuestras oraciones. Descubriremos cómo nuestra fe y obediencia pueden abrir la puerta a su intervención en nuestra vida. ¿Estás listo para comprender cómo Dios obra de manera poderosa a través de la oración? La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para conectarnos con Dios, pero en ocasiones sentimos que nuestras palabras no encuentran respuesta. Esto puede generar frustración, pero es fundamental comprender que Dios no solo escucha, sino que también evalúa la disposición de nuestro corazón. Antes de que una oración sea contestada, hay un principio clave que debemos considerar. Nuestro corazón debe estar alineado con la voluntad de Dios. Esto no representa una barrera, sino una invitación a profundizar nuestra relación con Él. Cuando Jesús enseñó a orar, dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Estas palabras no son solo una fórmula, sino una declaración de entrega total. Orar según la voluntad de Dios no significa abandonar nuestros anhelos, sino confiar en que su propósito es mayor. Esto transforma nuestras peticiones en actos de confianza y comunión con el Padre. Pensemos en Ana, la madre de Samuel. Durante años oró fervientemente por un hijo, pero no obtenía respuesta. Su corazón estaba cargado de anhelo, hasta que algo cambió en su oración. En 1 Samuel 1:11 vemos cómo ella hizo un voto al Señor, diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Este cambio en su oración, donde puso a Dios en el centro de su deseo, marcó la diferencia. Su petición dejó de ser solo personal y comenzó a reflejar el propósito divino. Dios respondió y le dio a Samuel, quien se convirtió en un gran profeta de Israel. Alinear nuestro corazón con Dios no es algo que pueda forzarse. Es el resultado de una relación genuina con Él, donde aprendemos a confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Muchas veces, nuestras oraciones están cargadas de expectativas personales. Queremos que Dios actúe a nuestro ritmo y bajo nuestras condiciones. Sin embargo, Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Cuando aceptamos esta verdad, nuestras oraciones cambian. Dejamos de buscar que Dios cumpla nuestros planes y empezamos a confiar en su voluntad. Jesús nos mostró el mejor ejemplo de una oración alineada con Dios. En el huerto de Getsemaní, enfrentando la cruz, oró: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Esta oración no fue un acto de resignación, sino una demostración de confianza en el plan del Padre. Jesús entendía que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta, incluso si implicaba sufrimiento. Cuando nuestras oraciones surgen desde un corazón alineado con Dios, dejan de ser exigencias egoístas y se convierten en expresiones de una relación profunda. Comprendemos que la oración no es solo para recibir respuestas, sino para acercarnos al corazón de Dios. Efesios 3:20 lo explica así: aquel que puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Examinar nuestras motivaciones también es clave. Santiago 4:3 nos advierte: piden y no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios deseos.
Esto no busca desmotivarnos, sino ayudarnos a reflexionar sobre el propósito de nuestras peticiones. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas se añadirán. Mateo 6:33. Para alinear nuestro corazón con Dios, es necesario pasar tiempo en su presencia, escuchar su voz a través de su palabra y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras prioridades. Romanos 12:2 nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero cada momento que pasamos con Dios nos acerca más a su propósito. Pensemos en Salomón, quien pudo haber pedido cualquier cosa a Dios. En lugar de riqueza o poder, pidió sabiduría para gobernar al pueblo. En 1 Reyes 3:10 leemos: al Señor le agradó que Salomón hiciera esta petición. Cuando nuestras oraciones reflejan el deseo de cumplir la voluntad de Dios, Él responde con abundancia. No solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor. Dios desea responder nuestras oraciones, pero también quiere que nuestras vidas reflejen su gloria. Cuando alineamos nuestro corazón con su voluntad, nuestras oraciones dejan de ser solo palabras y se convierten en un canal por el cual su poder fluye en nuestra vida. Como Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La clave para experimentar respuestas no está en decir las palabras correctas, sino en vivir en comunión con el Padre. Si hoy sientes que tus oraciones no están siendo respondidas, no pierdas la esperanza. Usa este tiempo para acercarte más a Dios, examinar tu corazón y buscar su voluntad. En lugar de apresurarte a pedir, detente a escuchar. Pide al Espíritu Santo que te guíe y te muestre cómo alinear tus deseos con los de Dios. Recuerda que el silencio de Dios no significa abandono, sino preparación para algo mayor. Un corazón alineado con la voluntad de Dios es la clave para desbloquear el poder de la oración. No se trata de manipular a Dios, sino de entregarnos completamente a Él, confiando en que sus caminos son mejores que los nuestros. Y cuando hacemos esto, vemos cómo las respuestas comienzan a llegar, no en nuestro tiempo, sino en el momento perfecto de Dios. Él es fiel, y cuando oramos según su voluntad, podemos estar seguros de que nos escucha y responderá. La fe activa es el puente entre nuestra oración y la respuesta divina. No es suficiente creer que Dios puede hacerlo. La verdadera fe nos lleva a actuar como si su promesa ya se hubiera cumplido, incluso antes de verlo manifestado. Esta fe no solo agrada a Dios, sino que también mueve su mano con poder. En Hebreos 11:6 se nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Cuando actuamos con fe y obediencia, abrimos el camino para que su gloria se revele en nuestras vidas. Esta fe activa se refleja en la historia del hombre que llevaba 38 años esperando ser sanado junto al estanque de Betesda. En Juan 5, 6, 9, Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? En lugar de responder con fe, el hombre explicó por qué no podía llegar al agua a tiempo. Pero Jesús no necesitaba condiciones perfectas para obrar. Le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Fue en el momento en que el hombre intentó ponerse de pie que experimentó la sanidad. Este relato nos muestra que la fe no solo consiste en esperar pasivamente, sino en actuar en base a la palabra de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. A menudo, nuestras oraciones se quedan sin respuesta porque nuestras acciones no reflejan nuestra fe. Decimos que confiamos en Dios, pero seguimos dudando en dar el paso que Él nos pide. Santiago 2:17 nos lo recuerda claramente. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Esto no significa que las obras ganen el favor de Dios, sino que son evidencia de una fe auténtica. La fe activa nos transforma, nos hace caminar con confianza, sabiendo que el Dios que prometió es fiel para cumplir. Un ejemplo notable de fe activa es el de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14, 28, 29, Pedro le dijo a Jesús: Señor,
si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Jesús le respondió, ven. Pedro no esperó que el agua se volviera sólida bajo sus pies. Dio el paso confiando en la palabra de Jesús. Mientras mantuvo su mirada en él, caminó sobre el agua. Pero cuando se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Este relato nos enseña que la fe activa nos sostiene, pero también nos recuerda la importancia de mantener nuestros ojos en Jesús en lugar de nuestras circunstancias. Dios siempre honra una fe que se pone en acción. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Josué y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto al río Jordán. En ese momento, el río estaba desbordado, pero Dios les prometió que cruzarían en seco. Sin embargo, la promesa no se cumplió hasta que los sacerdotes dieron el primer paso dentro del agua. En Josué 3:15-16, leemos que en cuanto sus pies tocaron el agua, el río se detuvo. Este acto de obediencia antes de ver el milagro abrió el camino para que todo el pueblo de Israel cruzara al otro lado. Así es la fe. Muchas veces Dios espera que demos el primer paso antes de mostrarnos su poder. Nuestra fe activa también se refleja en la manera en que oramos. Marcos 11:24 lo dice claramente. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este tipo de fe no es arrogancia, sino la confianza humilde de que Dios es capaz y está dispuesto a responder conforme a su voluntad. Sin embargo, la fe activa no significa que no enfrentaremos pruebas o demoras. En Hebreos 10:36 se nos anima: ustedes necesitan perseverar para que, después de haber hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. La fe activa no se rinde en la espera, sino que sigue avanzando con la certeza de que Dios cumple sus promesas. Un ejemplo impactante de fe activa es la historia de la mujer sirofenicia en Mateo 15:22-28. Esta mujer rogó a Jesús que sanara a su hija, aunque inicialmente Jesús pareció ignorarla. Sin embargo, ella persistió con fe y al final Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se haga contigo como quieres. Su confianza inquebrantable y su perseverancia en la fe no solo trajeron sanidad a su hija, sino que también revelaron que Dios responde a quienes confían en Él con todo su corazón. En nuestra vida diaria, la fe activa puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser dar un paso hacia un sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón, aunque los recursos aún no sean visibles. Puede ser perdonar a alguien que nos ha herido, confiando en que Dios sanará nuestras emociones. O puede ser continuar orando por una situación que parece no cambiar, creyendo que Dios está obrando en lo invisible. Cada vez que actuamos en fe, estamos declarando: Señor, confío en ti más de lo que confío en lo que veo. Jesús mismo nos enseñó que una fe pequeña puede producir grandes resultados. En Mateo 17:20 dijo: si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. Esto nos muestra que no se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de en quién está puesta nuestra fe. Una fe genuina, aunque parezca insignificante, es suficiente para ver milagros cuando está depositada en el Dios Todopoderoso. Cuando caminamos en fe, no solo vemos respuestas de Dios, sino que también crecemos en nuestra relación con Él. Cada paso de fe es una declaración de confianza en su carácter, su bondad y su poder. Proverbios 16:9 nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Cuando caminamos en fe, Dios nos guía hacia el cumplimiento de su propósito. La fe activa no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Nos reta a salir de nuestra zona de confort, a enfrentar nuestros miedos y a confiar en Dios más allá de lo que entendemos. Pero cuando lo hacemos, descubrimos que Dios es fiel y que nunca nos abandona. En 1 Tesalonicenses 5:24 se nos asegura: el que los llama es fiel y así lo hará. Si hoy sientes que tu fe está siendo probada, recuerda que no estás solo. Dios no te pide que tengas todas las respuestas, solo que confíes en Él lo suficiente como para dar el siguiente paso. Cada acto de fe, por pequeño que sea, es una oportunidad para ver su poder en acción. Cuando elegimos confiar en Dios en lugar de en nuestras circunstancias, estamos demostrando que creemos que Él es quien dice ser
y que su palabra es digna de confianza. La obediencia es otro principio fundamental en nuestra vida de fe. No es una opción ni una sugerencia, sino una clave que desbloquea las bendiciones de Dios. En toda la Escritura vemos cómo la obediencia está ligada a la intervención divina. No se trata de una obediencia superficial, sino de una rendición genuina que refleja plena confianza en la soberanía de Dios. Un ejemplo claro de esto es Abraham, quien fue probado cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. En Génesis 22:3 se nos dice que Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó a Isaac para ir al lugar que Dios le había indicado. No pidió explicaciones ni cuestionó a Dios, simplemente obedeció, confiando en que el Señor tenía un propósito mayor. Su obediencia no solo le permitió experimentar el milagro de la provisión divina, sino que también selló una promesa eterna sobre su descendencia. La obediencia no siempre será fácil, pero siempre nos llevará a la voluntad de Dios. Jesús nos demostró esto en Getsemaní cuando oró: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Su obediencia lo llevó a la cruz, pero también nos abrió la puerta a la redención. A veces nuestras oraciones no reciben respuesta porque no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios ya nos ha dicho. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel confrontó a Saúl con estas palabras: ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su voz? La obediencia vale más que el sacrificio. Dios no busca rituales vacíos, sino corazones dispuestos a seguir su dirección. La obediencia no siempre tiene sentido desde una perspectiva humana. En ocasiones, lo que Dios nos pide puede parecer ilógico o imposible, pero es en esos momentos cuando nuestra fe se prueba. Pensemos en el pueblo de Israel cuando Dios les ordenó marchar alrededor de Jericó en silencio durante 6 días y gritar en el séptimo. Desde un punto de vista militar, esto no tenía lógica, pero en Josué 6:20 vemos que cuando el pueblo gritó, los muros se derrumbaron. Este milagro ocurrió porque obedecieron, incluso sin entender el plan. Cuando caminamos en obediencia, experimentamos la provisión y el favor de Dios de maneras sorprendentes. La clave está en confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros. La obediencia también se manifiesta en la vida cotidiana, no solo en los momentos extraordinarios. Muchas veces, Dios nos llama a ser fieles en lo pequeño antes de confiarnos algo mayor. En Lucas 16:10, Jesús nos dice: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Esto nos desafía a obedecer en las áreas más simples de nuestra vida, confiando en que Dios ve nuestro corazón y nos prepara para recibir más. Un ejemplo de esto es la historia de Pedro y los discípulos después de una noche sin éxito en la pesca. En Lucas 5:4-6, Jesús les dijo: lleven la barca hacia aguas más profundas y echen las redes para pescar. Pedro, aunque dudaba, obedeció. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Como resultado, sus redes se llenaron con una cantidad tan grande de peces que comenzaron a romperse. Este milagro no solo proveyó para sus necesidades, sino que también transformó su perspectiva y los llevó a seguir a Jesús. La obediencia nos lleva a experimentar la provisión de Dios de maneras inimaginables. Pensemos en la viuda de Sarepta, quien solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para alimentar a su hijo antes de morir de hambre. En 1 Reyes 17:13-14, el profeta Elías le pidió que primero hiciera pan para él y luego para su hijo. Aunque parecía irracional, la mujer obedeció y como resultado, su provisión nunca se agotó. Su obediencia no solo la bendijo a ella, sino también a toda su familia. A veces la obediencia requiere dejar atrás lo familiar. Abraham recibió el llamado de Dios en Génesis 12:1. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Aunque no sabía a dónde iba, confió en Dios y partió. De manera similar, Pedro tuvo que dejar la seguridad de su barca para caminar sobre el agua. La obediencia muchas veces nos llama a salir de nuestra zona de confort
y confiar plenamente en Dios. La clave para una obediencia genuina no es la perfección, sino la disposición. En Filipenses 2:13, Pablo nos recuerda: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esto nos muestra que no estamos solos en nuestro esfuerzo por obedecer. El Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Cuando elegimos obedecer, abrimos la puerta a la bendición de Dios. Deuteronomio 28:1-2 nos promete: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. La obediencia es una expresión de amor a Dios. Jesús lo dejó claro en Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No es una carga, sino una invitación a una relación más profunda con Él. Cuando caminamos en obediencia, experimentamos su dirección, provisión y protección de una manera sobrenatural. Si hoy sientes que Dios te está llamando a obedecer en algo difícil, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, dándote la fuerza para dar el paso. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Cada acto de obediencia es una semilla plantada en el reino de Dios, y en su tiempo dará fruto abundante. La gratitud y la alabanza son herramientas poderosas que Dios nos ha dado para acercarnos a Él y ver su poder manifestado. No se trata de simples palabras, sino de una actitud del corazón que nos posiciona para recibir lo que Dios tiene para nosotros. En el Salmo 104 se nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. La gratitud y la alabanza nos acercan a Dios y crean un ambiente propicio para su intervención. Un ejemplo impactante de esto se encuentra en la historia de Pablo y Silas en Hechos 16. Después de ser encarcelados injustamente, en lugar de quejarse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. En medio de su adoración, ocurrió un terremoto que sacudió la cárcel, abrió las puertas y rompió las cadenas. Su gratitud y alabanza no solo cambiaron su situación, sino que también transformaron la vida del carcelero y su familia. La gratitud y la alabanza no cambian a Dios, nos cambian a nosotros. Cuando nos enfocamos en lo que Él ha hecho en lugar de en lo que nos falta, nuestra perspectiva se transforma. Dejamos de ver nuestras circunstancias como obstáculos y comenzamos a verlas como oportunidades para que Dios muestre su gloria. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La alabanza también es un arma espiritual poderosa. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó una gran amenaza y en lugar de recurrir a las armas, puso a los levitas a cantar alabanzas delante del ejército. Mientras alababan, Dios confundió a sus enemigos y les dio la victoria sin que tuvieran que pelear. La alabanza no es solo un acto de fe, es una estrategia que desata el poder de Dios. Jesús también modeló el poder de la gratitud. Antes de multiplicar los panes y los peces, levantó su mirada al cielo y dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, oró diciendo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Estos actos nos enseñan que la gratitud precede a los milagros. Cuando damos gracias antes de ver la respuesta, estamos demostrando nuestra fe en que Dios ya está obrando. La perseverancia en la oración es otro pilar fundamental en nuestra relación con Dios. No se trata de repetir palabras vacías, sino de mantenernos firmes en la fe mientras esperamos su respuesta. Jesús nos enseñó este principio en la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. La viuda no dejó de insistir ante el juez injusto y finalmente obtuvo justicia. Jesús concluye diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Este relato nos muestra que Dios honra la perseverancia. A veces la respuesta no llega de inmediato, pero la perseverancia nos fortalece y nos acerca más a Dios. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La perseverancia en la oración no significa ignorar nuestras luchas,
sino confiar en que Dios está obrando en los detalles, aunque no lo podamos ver. Elías nos da un poderoso ejemplo de perseverancia en la oración. Después de orar por lluvia en medio de una gran sequía, envió a su criado a mirar al cielo. 6 veces no hubo ninguna señal, pero en la 7ª vez apareció una pequeña nube. Poco después, una gran lluvia cayó sobre la tierra. Este relato nos enseña que la respuesta de Dios puede comenzar como una pequeña señal, pero si perseveramos, veremos la plenitud de su bendición. Si hoy sientes que tus oraciones no están siendo respondidas, no te rindas. La perseverancia no es en vano. Cada oración es un paso más cerca de la respuesta de Dios. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La perseverancia en la oración no solo produce respuestas, sino que también transforma nuestro corazón y nos acerca más a Dios. Dios es fiel y siempre responde en su tiempo perfecto. Mientras esperamos, podemos confiar en que Él está obrando detrás de escena. Cada oración que hacemos es una semilla plantada en el reino, y en su tiempo veremos la cosecha. Un corazón limpio y sincero es el terreno donde las oraciones encuentran respuesta. Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que examina la profundidad de nuestro ser. Él ve nuestras intenciones, nuestra pureza y nuestra disposición a caminar en rectitud. La oración no es simplemente un acto externo, sino una conexión íntima que refleja lo que realmente hay en nuestro interior. En el Salmo 24:3-4 se nos plantea una pregunta y su respuesta: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos ni jura por dioses falsos. Este pasaje nos recuerda que la cercanía con Dios comienza con la pureza del corazón. Cuando hablamos de un corazón limpio, no nos referimos a la perfección, porque sabemos que todos hemos pecado. Sin embargo, un corazón limpio es aquel que reconoce su necesidad de perdón y busca constantemente la santidad. David, un hombre llamado conforme al corazón de Dios, es un ejemplo de esto. En el Salmo 51, después de ser confrontado por su pecado con Betsabé, oró con humildad: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no intentó justificar su error ni minimizar su culpa. En cambio, se acercó a Dios con un deseo genuino de restauración. Este tipo de sinceridad es fundamental en nuestra relación con Dios. Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios no se refiere solo a una experiencia futura en la eternidad, sino también a experimentar su presencia y su poder en el presente. Un corazón limpio no está dividido ni contaminado por motivos ocultos. Es un corazón que busca a Dios por lo que Él es, no solo por lo que puede dar. Mantener un corazón limpio y sincero requiere esfuerzo. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, tentaciones y presiones que buscan apartarnos de la pureza que Dios desea para nosotros. Por eso debemos examinar continuamente nuestras vidas a la luz de su palabra. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios no solo nos guía, sino que también revela las áreas donde necesitamos arrepentirnos y ser transformados. El pecado no confesado es uno de los mayores obstáculos para que nuestras oraciones sean respondidas. En Isaías 59:2 se nos advierte: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a esconder su rostro para no escuchar. Esta separación no es decisión de Dios, sino consecuencia de nuestro alejamiento de su santidad. Sin embargo, cuando venimos a Él con arrepentimiento genuino, su gracia nos restaura. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Un corazón sincero también está dispuesto a perdonar. En Mateo 6:14-15, Jesús dejó claro que nuestra disposición a perdonar a otros
está directamente relacionada con nuestra comunión con el Padre. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. El perdón no solo libera a la otra persona, sino que también nos libera a nosotros de la amargura y el resentimiento. La sinceridad en la oración implica ser completamente transparentes con Dios. No hay necesidad de pretender o esconder nuestras luchas, porque Él ya conoce cada detalle de nuestra vida. En el Salmo 139, 23, 24, David oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta oración es un modelo de cómo acercarnos a Dios con un espíritu abierto y una disposición a ser moldeados por Él. Un ejemplo bíblico que ilustra la importancia de un corazón limpio es el de Job. Aunque enfrentó pruebas extremas y perdió todo lo que tenía, mantuvo su integridad y no permitió que la amargura contaminara su relación con Dios. En Job 1:22 se nos dice: en todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Su vida nos enseña que incluso en medio del sufrimiento podemos elegir honrar a Dios con un corazón puro y una fe sincera. En nuestra vida diaria, mantener un corazón limpio y sincero implica elegir la verdad sobre la mentira, la humildad sobre el orgullo y el amor sobre el egoísmo. Estas decisiones no siempre son fáciles, pero son esenciales para caminar en comunión con Dios. En 2 Corintios 7:1, Pablo nos exhorta: purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Este llamado no es una carga, sino una invitación a experimentar la libertad y plenitud que vienen de vivir en su luz. Jesús contó una parábola que refleja el impacto de un corazón sincero en la oración. En Lucas 18, 10, 14, habló de un fariseo y un recaudador de impuestos que subieron al templo a orar. Mientras el fariseo oraba con orgullo, exaltándose a sí mismo, el recaudador de impuestos, con humildad y arrepentimiento, dijo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús concluyó diciendo que el recaudador de impuestos fue justificado, mientras que el fariseo no. Este relato nos enseña que Dios no se impresiona con nuestras palabras o acciones externas, sino que busca un corazón que reconozca su necesidad de su gracia. Si hoy sientes que hay algo que obstaculiza tus oraciones, no ignores esa sensación. Permite que el Espíritu Santo examine tu corazón y te muestre las áreas que necesitan ser entregadas a Dios. No hay pecado demasiado grande ni herida demasiado profunda que Él no pueda sanar. En Ezequiel 36:26, Dios promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta transformación no solo nos acerca a Él, sino que también abre el camino para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. Un corazón limpio y sincero no es un estándar imposible, es el resultado de una relación continua con Dios. No se trata de alcanzar la perfección, sino de caminar en humildad, arrepentimiento y obediencia. Cuando elegimos vivir de esta manera, no solo experimentamos respuestas a nuestras oraciones, sino también una paz y un gozo que trascienden cualquier circunstancia, porque al final, un corazón alineado con Dios es el mayor tesoro que podemos poseer y el camino hacia la vida abundante que Él desea para nosotros. Cuando nos acercamos a Dios en oración, no siempre comprendemos la profundidad del proceso que Él utiliza para responder, pero cada uno de los principios que hemos explorado, la alineación de nuestro corazón con su voluntad, la fe activa, la obediencia, la gratitud, la perseverancia y un corazón limpio, son pasos fundamentales que nos preparan para recibir las respuestas que tanto anhelamos. Estos no son simples actos rituales, sino reflejos de una relación genuina con un Dios que nos ama profundamente y desea lo mejor para nosotros. Dios no nos llama a orar simplemente por rutina, sino porque anhela una comunión real con sus hijos. En Jeremías 33:3 nos invita con una promesa: clama a mí
y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este versículo no solo garantiza que Dios escucha nuestras oraciones, sino que también promete revelarnos más de lo que pedimos o entendemos. Sin embargo, para experimentar el cumplimiento de esta promesa, debemos estar dispuestos a acercarnos a Él con corazones sinceros y una fe inquebrantable. Cada principio que hemos desglosado no es una fórmula mágica, sino una invitación a acercarnos más a Dios, a conocer su corazón y a confiar en su plan. Cuando buscamos su voluntad antes que la nuestra, nuestras oraciones dejan de ser demandas y se convierten en actos de fe y rendición. En Mateo 6:33 Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta declaración no es solo una promesa, sino una guía para nuestras vidas. Cuando priorizamos a Dios en todo, Él no solo responde nuestras oraciones, sino que también nos da paz y propósito. La fe activa es el lenguaje que mueve montañas. En Marcos 11:24 Jesús nos dice: crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Esta fe no es una simple expectativa, sino una confianza profunda en que Dios es fiel a su palabra. Pero esa fe debe ir acompañada de acción, como lo vimos en las vidas de aquellos que dieron pasos audaces antes de ver el milagro. Desde Pedro caminando sobre el agua hasta el pueblo de Israel marchando alrededor de Jericó. La fe activa demuestra que confiamos en que Dios cumplirá su promesa, incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecirlo. La obediencia es otro pilar fundamental en nuestra vida de oración. No podemos esperar recibir las bendiciones de Dios mientras caminamos fuera de su voluntad. En Juan 14:15, Jesús dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La obediencia no es un acto de esclavitud, sino una expresión de amor y confianza. Cuando seguimos los caminos de Dios, abrimos la puerta para que su favor se derrame sobre nuestras vidas. Así como Abraham obedeció sin cuestionar y vio cómo Dios proveyó, también nosotros debemos confiar en que su plan siempre es mejor que el nuestro. La gratitud y la alabanza transforman la atmósfera de nuestras vidas. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, la gratitud nos lleva a reconocer todo lo que Dios ya ha hecho. Como Pablo y Silas en la cárcel, nuestra alabanza tiene el poder de romper cadenas y abrir puertas. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cuando alabamos, no solo demostramos fe, sino que también creamos un espacio donde la presencia de Dios se manifiesta con poder. La perseverancia, por otro lado, es la prueba de una fe que no se rinde. En Lucas 18:1, Jesús enseñó que debemos orar siempre y no desanimarnos. La espera puede ser difícil, pero es en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece y nuestro carácter es moldeado. Como Elías orando por lluvia o Ana clamando por un hijo, la perseverancia nos lleva a un lugar donde estamos listos para recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. Finalmente, un corazón limpio y sincero es la base sobre la cual todas nuestras oraciones deben construirse. Dios no busca palabras perfectas ni actos superficiales. Él busca un corazón que lo ame con sinceridad. En el Salmo 51:17, David escribió: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Cuando venimos a Dios con humildad y transparencia, abrimos el camino para una relación más profunda con Él y para respuestas que exceden nuestras expectativas. A través de cada uno de estos principios, aprendemos que la oración no es solo una herramienta para obtener lo que queremos, sino un medio para conocer a Dios de manera más íntima. Él no siempre responde de la manera que esperamos, pero siempre responde de la manera que necesitamos. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos da la confianza de que incluso cuando no entendemos su plan, podemos confiar en que Él está obrando a nuestro favor. Si hoy sientes que tus oraciones no están siendo respondidas, no te desanimes. Examina tu corazón y pregúntate si estás alineado con la voluntad de Dios, si estás actuando en fe
si estás obedeciendo su palabra, si estás agradeciendo incluso antes de recibir, si estás perseverando en la espera y si estás manteniendo un corazón limpio y sincero. Cada uno de estos pasos no solo te acerca más a Dios, sino que también prepara el camino para que su poder se manifieste en tu vida. Dios no está lejos ni es indiferente a tus necesidades. En Mateo 7:7-8, Jesús nos anima: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Esta es una invitación a seguir clamando, buscando y confiando, sabiendo que Dios es fiel para responder en su tiempo perfecto. Mientras caminas en este proceso, recuerda que la oración no se trata solo de resultados, sino de relación. Es un espacio donde puedes hablar con tu Padre Celestial, derramar tus cargas y recibir su paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:6-7 se nos promete que cuando presentamos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, su paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Cada oración que haces es un acto de fe, una semilla plantada en el reino de Dios. Y aunque no siempre veas la cosecha de inmediato, puedes estar seguro de que Dios está obrando. Como nos recuerda Isaías 55:10-11, su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Esta es la confianza que nos sostiene mientras esperamos su respuesta. Dios está contigo en cada paso del camino. Sigue orando, sigue creyendo y sigue confiando, porque el Dios que te llamó es fiel y su amor nunca falla. En su tiempo responderá y lo hará de una manera que superará todas tus expectativas. Cuando comprendemos que Dios tiene un propósito mayor en cada oración que elevamos, nuestra perspectiva cambia. Ya no oramos solo para recibir respuestas inmediatas, sino para fortalecer nuestra relación con Él. La confianza en Dios se construye en la espera, en esos momentos donde parece que el silencio es la única respuesta. Sin embargo, en esos mismos silencios, Dios está obrando de maneras que no podemos ver ni entender de inmediato. Dios siempre tiene el tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad nos recuerda que la espera no es un castigo, sino una preparación. A veces, Dios nos hace esperar porque aún no estamos listos para recibir lo que estamos pidiendo. Otras veces, la respuesta está en camino, pero necesitamos desarrollar la paciencia, la madurez o la fortaleza para sostener la bendición cuando llegue. La espera nos enseña a depender completamente de Dios y a confiar en su plan perfecto. La fe que persevera es la que ve la manifestación de las promesas de Dios. En Hebreos 10:36 se nos exhorta: ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Esta perseverancia no significa simplemente seguir orando, sino también mantener la actitud correcta mientras esperamos. ¿Cómo reaccionamos cuando no vemos respuestas inmediatas? ¿Nos frustramos, dudamos o nos rendimos? O por el contrario, elegimos seguir confiando, seguir alabando y seguir caminando en obediencia. Un ejemplo poderoso de esta perseverancia lo encontramos en la historia de José. Sus sueños eran grandes, pero tuvo que pasar por traición, esclavitud y prisión antes de ver su cumplimiento. Sin embargo, en cada etapa de su vida, José permaneció fiel a Dios, y en el momento correcto, Dios lo elevó a una posición de autoridad donde no solo vio cumplidos sus sueños, sino que también se convirtió en el instrumento de salvación para su familia y para toda una nación. Su historia nos recuerda que la espera nunca es en vano cuando estamos en las manos de Dios. Cuando oramos con fe y perseveramos, Dios nos fortalece y nos capacita para recibir su bendición en el momento adecuado. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta es una promesa de renovación constante para aquellos que depositan su confianza en Dios. Mientras tanto, la gratitud sigue siendo clave en el proceso de espera. Cuando agradecemos a Dios por lo que ha hecho y por lo que está por hacer,
nuestra fe se fortalece. Filipenses 4, 6, 7 nos anima. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud no solo nos mantiene en paz, sino que también abre las puertas para que Dios siga obrando en nuestra vida. Cada desafío, cada oración que parece no tener respuesta inmediata, es una oportunidad para acercarnos más a Dios. La oración no solo se trata de hablarle, sino también de escucharlo. En ocasiones estamos tan enfocados en lo que queremos que no tomamos el tiempo de escuchar lo que Dios nos está diciendo. Pero cuando aprendemos a estar en su presencia sin prisa, su Espíritu nos guía, nos consuela y nos muestra el camino correcto. Jesús nos dio el mejor ejemplo de comunión con el Padre. A lo largo de su ministerio, constantemente buscaba momentos de oración y soledad con Dios. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios consideró la oración como una prioridad, ¿cuánto más nosotros debemos buscar a Dios con fervor y dedicación? La oración nos transforma, no solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia nuestro corazón. Nos enseña a depender más de Dios, a rendirnos a su voluntad y a confiar en que sin importar lo que suceda, Él sigue siendo fiel. Romanos 12:12 nos anima. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Esta es la clave para una vida llena de la presencia y el poder de Dios. Si hoy sientes que Dios está tardando en responder, recuerda que cada oración es escuchada y cada petición es considerada. Él no se ha olvidado de ti. En 2 Pedro 3:9 se nos dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Su tiempo es perfecto, su amor es inquebrantable y su fidelidad es eterna. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando. Dios está obrando en cada detalle de tu vida, incluso cuando no lo ves. Él es el Dios que cumple sus promesas, el que nunca falla, el que siempre llega a tiempo. Y cuando menos lo esperes, verás su mano moverse de una manera que superará todas tus expectativas. Dios nunca deja una oración sin respuesta. Puede que en este momento no veas el cumplimiento de lo que has pedido, pero eso no significa que Dios no esté actuando. En cada proceso de espera, Él está trabajando en nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para recibir lo mejor. En Isaías 64:4 se nos recuerda: desde tiempos antiguos no habían escuchado ni oído, ni ojo había visto a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en Él espera. La espera en Dios nunca es en vano, porque mientras esperamos, Él está obrando. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. En 2 Pedro 3:8 se nos dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo que nos parece un retraso es en realidad el tiempo perfecto de Dios en acción. Él ve lo que nosotros no podemos ver, conoce lo que está por venir y sabe cuándo es el momento ideal para actuar en nuestra vida. Nuestra tarea es confiar y seguir caminando en fe sin rendirnos. Mientras esperamos, es importante recordar que Dios no solo está interesado en responder nuestras peticiones, sino en moldearnos para que podamos sostener las bendiciones que nos dará. En Deuteronomio 8:2 se nos dice que Dios permitió que Israel pasara por el desierto para humillarlos y probar lo que había en su corazón. A veces la espera es parte del proceso de preparación. Dios quiere asegurarse de que nuestra fe esté firme y que nuestro corazón esté alineado con su voluntad. Un ejemplo claro de esto es la vida de David. Aunque fue ungido como rey siendo muy joven, no tomó el trono de inmediato. Pasaron años de pruebas, persecuciones y desafíos antes de que la promesa se cumpliera. Pero en todo ese tiempo, Dios lo estaba preparando para ser un rey conforme a su corazón. En cada etapa, David aprendió a depender completamente de Dios, a confiar en su fidelidad y a fortalecerse en la oración. Por eso, cuando finalmente llegó al trono, estaba listo para gobernar con sabiduría y humildad.
A veces, lo que consideramos una demora es en realidad una protección. Dios, en su amor infinito, nos guarda de situaciones que no podemos prever. Puede que estemos pidiendo algo que en este momento no es lo mejor para nosotros, y Dios, en su sabiduría, nos retiene hasta que estemos listos para recibirlo. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Aunque tengamos planes y deseos, es Dios quien nos guía hacia lo que realmente nos beneficiará a largo plazo. Dios también usa la espera para enseñarnos a depender más de Él. Cuando todo sucede rápido y sin esfuerzo, corremos el riesgo de olvidarnos de quién es nuestra verdadera fuente. Pero cuando aprendemos a esperar en Dios, fortalecemos nuestra relación con Él y crecemos en fe. Como dice Lamentaciones 3:25, bueno es el Señor con quienes en Él confían, con aquellos que lo buscan. La espera no es un castigo, es un entrenamiento para nuestra fe. La paz en medio de la espera es una señal de confianza en Dios. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si sentimos ansiedad, preocupación o frustración, debemos llevar todo a Dios en oración y permitir que su paz nos inunde. La paz no viene cuando todo está resuelto, sino cuando confiamos en que Dios tiene el control. Dios quiere que sigamos avanzando, aun cuando la respuesta no ha llegado. A veces pensamos que hasta que Dios no responda, no podemos seguir adelante, pero la fe verdadera nos llama a actuar, aunque no veamos la respuesta inmediata. En Hebreos 11:8 se nos habla de Abraham, quien por la fe, al ser llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. No esperó a tener todas las respuestas, sino que confió en la dirección de Dios y caminó en fe. Nuestro testimonio en medio de la espera es una forma poderosa de glorificar a Dios. Cuando otros ven que seguimos firmes, que seguimos alabando y confiando en Dios, aun cuando las respuestas no han llegado, somos testigos vivos de su fidelidad. En Habacuc 3:17-18, el profeta declara: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no den alimento, aunque las ovejas sean quitadas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es la actitud de alguien que ha aprendido a confiar en Dios más allá de las circunstancias. Cuando finalmente llega la respuesta, entendemos por qué Dios nos hizo esperar. Nos damos cuenta de que su plan era perfecto y que cada día de espera tenía un propósito. En Salmos 41:3, David dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Cuando Dios responde, lo hace de una manera que transforma nuestra vida y fortalece nuestra fe. Si hoy te encuentras esperando una respuesta, no te desanimes. Dios está contigo en cada momento. Sigue orando, sigue confiando y sigue caminando en fe. Recuerda que la espera no es un retraso, es una preparación. En Hebreos 6:15 se nos dice: y así, después de esperar pacientemente, Abraham recibió lo que se le había prometido. Dios es fiel y su respuesta llegará en el momento exacto en el que la necesites. Mientras tanto, sigue adorándolo, sigue agradeciendo y sigue creyendo, porque al final la espera valdrá la pena, y cuando la respuesta llegue, será aún más grande de lo que imaginaste. Dios nunca falla, y su amor por ti es eterno. Dios nunca se equivoca en sus tiempos. Aunque a veces nos cueste entender el porqué de la espera, podemos estar seguros de que Él siempre actúa con un propósito mayor. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad nos recuerda que Dios no solo responde nuestras oraciones, sino que lo hace en el momento perfecto, cuando estamos listos para recibir lo que Él ha preparado para nosotros. En cada espera, Dios nos está moldeando. Cada oración no respondida de inmediato es una oportunidad para desarrollar paciencia, fe y confianza en Él. Santiago 1:3-4 nos enseña: porque ustedes saben que la prueba de su fe produce constancia,
Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dios no solo quiere darnos bendiciones, sino que también quiere que seamos capaces de sostenerlas. Es por eso que a veces, en lugar de una respuesta inmediata, nos da un tiempo de preparación. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida de José. Dios le dio un sueño de grandeza, pero antes de verlo cumplido, tuvo que pasar años en la esclavitud y en la cárcel. A pesar de las dificultades, nunca perdió la fe, y al final, cuando llegó el momento, fue exaltado al lugar que Dios había destinado para él. En Génesis 50:20, José pudo ver el propósito detrás de todo y dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Así es Dios, usa cada demora aparente para un bien mayor. La espera también es un tiempo de refinamiento espiritual. Dios nos llama a examinar nuestro corazón mientras esperamos. Salmos 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. A veces, la respuesta no ha llegado porque Dios quiere tratar algo en nuestra vida antes de darnos lo que hemos pedido. Él desea que estemos alineados con su voluntad, para que cuando recibamos la bendición no nos aleje de Él, sino que nos acerque aún más. El tiempo de espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de crecimiento, de aprendizaje y de fortalecimiento en la fe. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Cada oración levantada, cada lágrima derramada y cada día de fe es una semilla plantada en el reino de Dios, y en su momento dará fruto. Dios también usa la espera para enseñarnos a depender de Él y no de nuestras propias fuerzas. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. A veces queremos controlar los tiempos y las circunstancias, pero Dios nos llama a rendirnos a su voluntad y confiar en que Él tiene el mejor plan para nuestra vida. Mientras esperamos, es importante no caer en la desesperanza. En Lamentaciones 3, 25, 26 se nos recuerda: el Señor es bueno con quienes en Él confían, con quienes lo buscan. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. La clave no es solo esperar, sino esperar con una actitud de fe, creyendo que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Otro aspecto clave en la espera es mantener una actitud de gratitud. Primera Tesalonicenses 5:18 nos exhorta: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Agradecer no significa conformarnos, sino reconocer que Dios sigue siendo bueno en todo momento. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho y nos llena de esperanza para lo que hará. Cuando Dios responde, su respuesta siempre excede nuestras expectativas. Efesios 3:20 nos dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho mejor de lo que podemos imaginar. Y cuando llega la respuesta, entendemos que la espera valió la pena. Si hoy sientes que has estado esperando demasiado, recuerda que Dios no ha olvidado tus oraciones. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios está renovando tus fuerzas en este tiempo de espera, preparándote para lo que vendrá. Mientras sigues orando y esperando en Dios, sigue avanzando en fe, sigue creciendo en su palabra y sigue confiando en su fidelidad. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Nada de lo que estás viviendo es en vano, todo está siendo usado por Dios para tu bien. Y cuando llegue la respuesta, mirarás atrás y entenderás que cada momento de espera fue necesario, que cada oración fue escuchada y que cada prueba fortaleció tu fe. Porque Dios nunca llega tarde, siempre actúa en el momento perfecto, y lo que tiene preparado para ti será más grande de lo que imaginaste.
Dios nunca olvida una oración sincera. Cada palabra que elevas al cielo es escuchada, cada lágrima que derramas es recogida y cada clamor es registrado en su presencia. En Apocalipsis 5:8, la Biblia nos dice que las oraciones de los santos son como incienso delante de Dios. Esto significa que ninguna de tus oraciones se ha perdido. Todas están delante de Él, esperando el momento exacto en que serán respondidas conforme a su perfecto plan. Cuando Dios responde, lo hace de tres maneras: sí, no o espera. A veces recibimos una respuesta inmediata porque nuestra petición está alineada con su voluntad en ese momento. Otras veces, su respuesta es un no, porque lo que pedimos no es lo mejor para nosotros o nos desviaría de su propósito. Y en muchas ocasiones, su respuesta es espera, porque está preparando algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. En cada respuesta, Dios demuestra su amor y su sabiduría infinita. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 7, 9, Pablo habla de un aguijón en su carne, algo que le causaba gran aflicción, y oró 3 veces para que Dios lo quitara. Sin embargo, la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de eliminar la prueba, Dios le dio la fuerza para soportarla y convertirla en una oportunidad para experimentar su gracia de una manera más profunda. Este pasaje nos enseña que a veces Dios no cambia nuestra situación, sino que nos cambia a nosotros en medio de ella. Cuando Dios dice espera, nos está enseñando a confiar en su tiempo y en su proceso. En Habacuc 2:3 Él dice: aunque parezca tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios nunca llega tarde, su tiempo es siempre perfecto. Cuando nos desesperamos y tratamos de apresurar su voluntad, corremos el riesgo de tomar decisiones impulsivas que nos alejan del propósito divino. Pero cuando esperamos en Él con fe, experimentamos su paz y vemos cómo Él obra de maneras que nunca imaginamos. En la Biblia, Abraham y Sara son un ejemplo de lo que sucede cuando intentamos adelantarnos a los planes de Dios. Dios les prometió un hijo, pero como la respuesta tardaba en llegar, decidieron tomar el asunto en sus propias manos y tuvieron a Ismael a través de Agar. Sin embargo, este no era el hijo de la promesa, y las consecuencias de su impaciencia trajeron conflictos que duraron generaciones. Pero cuando Dios cumplió su promesa en su tiempo perfecto, Sara dio a luz a Isaac, demostrando que su plan era mejor que cualquier intento humano de forzar su voluntad. Génesis 21:1 dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara lo que había prometido. Esperar en Dios no significa quedarnos sin hacer nada, sino permanecer en acción con fe. En Salmos 37:34 se nos aconseja: espera en el Señor y sigue su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Mientras esperas la respuesta de Dios, sigue sirviéndole, sigue creciendo en su palabra y sigue confiando en su fidelidad. No permitas que la espera debilite tu fe, sino que la fortalezca aún más. Dios también usa la espera para enseñarnos a depender de Él y no de nuestras propias fuerzas. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentaba un ejército que parecía imposible de vencer. En lugar de confiar en su ejército, se humilló ante Dios y oró pidiendo dirección. La respuesta de Dios fue clara: no tendrán que luchar en esta batalla. Tomen sus posiciones, permanezcan firmes y vean la salvación del Señor. 2 Crónicas 20:17. Josafat y su pueblo eligieron confiar en Dios, y en lugar de salir a la batalla con armas, salieron con cantores alabando a Dios. Mientras alababan, Dios confundió a sus enemigos y les dio una victoria sobrenatural. Esta historia nos recuerda que cuando esperamos en Dios y confiamos en su poder, Él pelea nuestras batallas por nosotros. Otra razón por la que Dios nos hace esperar es porque está preparando nuestro corazón para lo que vendrá. A veces pedimos cosas para las cuales aún no estamos listos. En Lucas 16:10, Jesús dice: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Dios primero nos enseña a manejar lo pequeño antes de confiarnos algo mayor. Si estás en un tiempo de espera, pregúntate: ¿estoy siendo fiel con lo que Dios ya me ha dado? ¿Estoy creciendo en mi relación con Él?
Asegúrate de que tu carácter esté alineado con la bendición que esperas recibir. Mientras esperas en Dios, Él está obrando en lo invisible. En Daniel 10, el profeta Daniel oró y ayunó durante 21 días antes de recibir una respuesta. Cuando finalmente el ángel llegó con la respuesta, le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel 10:12. Esto nos muestra que Dios escucha nuestras oraciones desde el primer momento, pero muchas veces hay una batalla espiritual que retrasa la manifestación de la respuesta. Por eso, la perseverancia en la oración es clave. No dejes que la espera te haga dudar del amor de Dios. En Romanos 8:32 se nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, junto con Él, todas las cosas? Si Dios nos dio a su propio Hijo, podemos confiar en que nos dará todo lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Si hoy te sientes cansado de esperar, recuerda las palabras de Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios está renovando tu fuerza mientras esperas, está preparándote para lo que ha prometido y está asegurándose de que cuando llegue la respuesta, estarás listo para recibirla y disfrutarla plenamente. Dios no se olvida de sus promesas. En Números 23:19 se nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Su fidelidad es inquebrantable, y aunque no entiendas su tiempo, puedes estar seguro de que su plan es perfecto. Mientras esperas, sigue confiando, sigue creyendo y sigue caminando en fe. Porque cuando llegue la respuesta, entenderás que cada segundo de espera valió la pena y que Dios, en su amor y sabiduría, ha preparado algo mucho mayor de lo que pudiste imaginar. Dios nunca llega tarde ni se olvida de sus hijos. Cada oración que elevamos es escuchada, cada clamor es registrado en su presencia y cada súplica tiene una respuesta en su tiempo perfecto. Aunque a veces nos parezca que el cielo está en silencio, la verdad es que Dios siempre está obrando en lo invisible, preparando el camino para su respuesta. En Lamentaciones 3:25-26 se nos dice: el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Cuando atravesamos tiempos de espera, podemos caer en la tentación de dudar, de impacientarnos o de intentar resolver las cosas por nuestra cuenta. Pero Dios nos llama a confiar en Él, a descansar en su fidelidad y a recordar que sus promesas nunca fallan. En Salmos 46:10 nos dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. La quietud en la espera no significa inactividad, sino una confianza absoluta en que Dios tiene el control. Un ejemplo poderoso de espera en Dios lo vemos en la vida de José. Fue vendido como esclavo por sus hermanos, injustamente acusado y encarcelado por un crimen que no cometió. Años pasaron antes de que viera la manifestación de la promesa de Dios en su vida, pero en cada etapa Dios estaba obrando, moldeando su carácter, preparándolo para la gran tarea que tenía reservada para él. En Génesis 50:20, José pudo decirles a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Su historia nos enseña que incluso cuando no entendemos los procesos de Dios, Él está trabajando en nuestro favor. El tiempo de espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de crecimiento, de fortalecimiento y de preparación. En Santiago 1:3-4 se nos dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Dios usa la espera para perfeccionarnos, para enseñarnos a depender más de Él y para desarrollar en nosotros la paciencia que necesitamos para sostener la bendición cuando llegue. Muchas veces lo que Dios quiere hacer en nosotros es tan grande que requiere una preparación previa. En Isaías 64:4 se nos dice: desde tiempos antiguos no se oyó ni se escuchó, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti que trabaje para los que en Él esperan.
Dios está trabajando en cada detalle, alineando cada circunstancia y abriendo puertas en el momento exacto en que deben abrirse. Cuando finalmente vemos su respuesta, nos damos cuenta de que su plan era mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado. Mientras esperas en Dios, fortalece tu fe. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Llena tu corazón con su verdad. Medita en sus promesas y deja que su palabra sea tu ancla en medio de la incertidumbre. No permitas que la duda te robe la paz. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. La espera en Dios también nos enseña a desarrollar una vida de oración constante. En Lucas 18:1 Jesús enseñó que debemos orar siempre y no desanimarnos. La oración no solo es una herramienta para pedir, sino un medio para acercarnos a Dios, para alinear nuestro corazón con su voluntad y para recibir la fortaleza que necesitamos en el proceso. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud también juega un papel fundamental en la espera. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Aun cuando no veamos la respuesta inmediata, podemos agradecerle a Dios por lo que ya ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a enfocarnos en la fidelidad de Dios en lugar de en la aparente demora. Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que permite en nuestra vida tiene un propósito mayor, incluso los tiempos de espera. En Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Podemos confiar en que, aunque no veamos la imagen completa, Dios ya tiene diseñado el mejor futuro para nosotros. Si hoy te sientes desanimado por la espera, recuerda que Dios no te ha olvidado. En Isaías 49:15-16 dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Mira, en las palmas de mis manos te he grabado. Dios te tiene presente en cada momento. Él conoce cada detalle de tu vida y está obrando en tu favor. El tiempo de espera también es un tiempo para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Romanos 5:3-4 dice: y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce paciencia, la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Dios nos está formando en el proceso, haciendo de nosotros personas más fuertes, más sabias y más preparadas para recibir lo que hemos pedido. Cuando finalmente llegue la respuesta de Dios, comprenderás que cada momento de espera tuvo un propósito. Como nos recuerda Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Su tiempo es perfecto, su amor es inagotable y su fidelidad nunca falla. Mantén tu esperanza en Él, sigue confiando y espera con gozo, porque la respuesta de Dios está en camino y cuando llegue será mucho mejor de lo que imaginaste.